Hoy tengo conmigo a alguien que se ha dedicado a vender tecnología los últimos 20 años de su vida en sectores complejos, en sectores como las telecomunicaciones o la seguridad. Y un buen día, de repente llega y dice, lo dejo todo y me voy a montar una consultora que se llama IA. Descubre que la IA generativa es su vida. No os voy a contar el currículum porque es extensísimo, pero solo os diré que es un ingeniero de telecomunicaciones que sabe de muchas otras cosas que vamos a ir descubriendo después, que nos van a llamar mucho la atención. Pero hoy le he traído aquí no para hablar de todo esto tan bonito de la IA que nos cuentan en distintas redes sociales, sino para ponerle en algún aprieto sobre la IA y especialmente la IA generativa. Para mí lo fundamental es si realmente la IA está transformando el mundo y en nuestro caso el mundo de los negocios o si realmente es más una burbuja. Así que bienvenido Carlos Ángeles Muchas gracias. y bueno, pues quiero empezar por preguntarte ¿cómo hace un ingeniero de telecomunicaciones con una vida de superdirectivo en empresas como Motorola o Siemens, trabajando en distintas partes del mundo y de repente dice que me quedo en España y que me monto una consultora boutique sobre IA generativa? ¿Eso cómo ha sido eso? Bueno, como siempre en la vida pienso que es un cúmulo de factores que se dan al mismo tiempo, ¿no? Y sí es cierto que, como tú has dicho bien, mi trayectoria profesional ha sido exitosa en grandes compañías multinacionales tecnológicas. Eh, Curiosamente, yo siempre he estado muy cerca de la última tecnología que se inventaba, entonces, a medida que los años fueron pasando, en los años 90 eran los japoneses, y luego los coreanos, y luego fueron estadounidenses, canadienses, israelíes, rusos, ahora son los chinos, pues iba yo cambiando o modificando con quién trabajaba y también el tamaño de para quién trabajaba. Ahora mismo las grandes innovaciones no las hacen compañías multinacionales de centenares de miles de empleados, sino muy pequeñas. Entonces yo también he ido bajando esa ladera y al final he acabado trabajando en startups de 40 trabajadores, 20, 2, y ahora trabajo yo solo como startup, ¿no? Yo solo en combinación con un equipo de personas. Ujú. Llegó un momento donde me di cuenta, eh, con visión un poco estratégica y mirándome al espejo, llegaría un momento que todo el entorno corporativo multinacional me iba a arrinconar. Podríamos llamarlo edadismo, ¿no? Pero llegaría un momento que me iban a reemplazar por otras personas que eran quizás yo con menos años, ¿no? Y dije, ¿qué hago? ¿Espero que ocurra? ¿O tomo yo la decisión en mis términos? ¿Evoluciono al mundo que viene, laboralmente hablando, y me adapto a mi perfil, toda mi experiencia, todo lo que he aprendido, toda la gente que he conocido, la gente que he hecho millonaria? Y decidí tomar la decisión yo, Ujú. buscando básicamente, primero, eh, adaptarme, evolucionar. Segundo, lo que llaman en inglés agency, que es mm, ser soberano de mí. ¿A qué dedico? ¿Qué problemas quiero solucionar? Los quiero elegir yo. Ujú. ¿Qué me motiva? ¿Qué tipo de problemas? Claro, con todo lo que he aprendido, la verdad es que lo que me pide un poco el cuerpo en mi pequeño Ikigai es compartir lo que he aprendido y multiplicar. ¿Mentorizar sería la palabra, quizás? Y ese Ikigai es que se me da bien, que me reconocen, que mejora el mundo. Mi superpoder es saber explicar cosas difíciles de forma sencilla. Y mis motivadores siempre han sido la curiosidad y la curiosidad y la generosidad de compartir lo aprendido. Entonces, cuando cocinas todo esto en la misma olla, sale una evolución muy natural que fue, quiero seguir aprendiendo, pero quiero elegir yo en qué soy aprendiz. Ujú. Y en ese momento, porque nadie lo podía prever, apareció la IA generativa. Y dije, pues si tengo que ser aprendiz de algo, de esto. Y me di cuenta que eso tenía cosas especiales, ¿no? Muy bien. Y llegas a la IA generativa. Ujú. Y llegas porque realmente tienes este nivel de curiosidad, porque consideras que es la tecnología
potentísima que nos está cambiando el mundo, o porque es la que mejor se vende? Qué interesante. Bueno, para empezar, la IA no se está vendiendo. Igual que no te venden el Google Maps. El Google Maps tú lo usas, no lo compras. La IA ahora mismo no lo está vendiendo. A ver, pagas por un pequeño uso de suscripción, pero ahora mismo no saben cómo sacarle dinero. Que está bien, ¿eh? Porque mientras la vamos aprendiendo. No es una cuestión de cómo se vende, es una cuestión de la tecnología no cambia qué haces, sino cómo lo haces. ¿Qué queremos hacer los seres humanos? Estar en contacto con nuestros seres queridos en nuestro círculo de amistades. Puedes hacerlo invitando a todos al café con leche, o puedes cambiar tu estado de WhatsApp o de Meta y instantáneamente todo el mundo se entera, sin fricciones, a toda velocidad. ¿Cuál de los dos métodos eliges? El más sencillo, el más poderoso, que más impacto tiene. La primera vez que yo utilicé la inteligencia artificial generativa, lo que me ocurrió es, a la segunda pregunta dije, esto lo puedo utilizar mi abuela. La última tecnología del mundo, puedo usarla a mi abuela porque no hace falta que aprenda un idioma raro de programación. Esto va a cambiar el mundo. Esto cambia lo que la gente va a hacer. Y ese fue un poquito el imán que me mantuvo allí. O sea que, fíjate que en tu evolución has pasado de vender hardware y software a vender IA generativa, o a hacer una transformación cultural dentro de las organizaciones, porque cuando introducimos la IA, de alguna manera lo que estamos haciendo es cambiar la manera en la que trabajamos, o cambiar la manera en la que nuestros trabajadores trabajan y hacen tareas, ¿no? ¿Tú no crees que eso es lo que ya se venía haciendo, o por lo menos lo que nos venían contando que era la transformación cultural, pero ahora le hemos puesto un celofán distinto? Podría verse así. Yo lo veo de una manera diferente. Hay ciertas revoluciones tecnológicas que cambian el mundo. La bicicleta. La bicicleta hizo que podías irte al baile del pueblo de al lado y te emparejabas con alguien del pueblo de al lado, porque con la bici te daba tiempo de ir y volver el mismo día. La bicicleta cambió el mundo, de una manera que nadie podía esperar. Cuando nosotros, y digo nosotros porque ella ya es una reunión de pequeños talentos, colegas consultores, multidisciplinares, que estábamos diciendo, ¿qué hacemos con esto de la inteligencia artificial? Y nos dimos cuenta que lo que realmente queremos hacer es preparar, empoderar, acompañar a la gente para el mundo que viene. Hoy queremos empezar a hacer eso. Ahora es la IA generativa, pero luego será otra cosa. Pero ese propósito, que es atemporal, de queremos compartir con la gente cómo prepararse para eso que viene, con las herramientas que vayan apareciendo. Y ese propósito no está dependiendo de la IA, es una mentalidad, un mindset, un propósito alineado con la humanidad. Qué bueno. Y fíjate que ahora tenemos tal cantidad de anuncios en redes sociales, de cantidad de gente que te ofrece servicios sobre IA, distintas aplicaciones y demás. ¿Qué tiene de diferente IA ya? ¿Vale? ¿O qué es exactamente el valor que vosotros aportáis? Porque lo del propósito está muy bien, permíteme que sea un poco así más terrenal, ¿de acuerdo? El propósito está muy bien, pero al final el empresario lo que quiere es que le resuelvan las cosas, ¿no? Y quiere que si invierte un dinero en una nueva tecnología, como pueda ser la IA generativa, pues que el retorno de esa inversión sea lo más rápido posible, que lo vea cuantificado en su cuenta de resultados. Entonces, ¿qué ofrece IA ya que sea distinto de los no sé cuántos miles que tenemos ofreciéndonos cosas de inteligencia artificial? Sí, diferenciarse en esto es todo un reto. Es todo un reto porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido porque a la vez estamos todos descubriendo la inteligencia artificial. Y es un descubrimiento muy a ciegas porque la inteligencia artificial no tiene ningún manual de instrucciones. No hay interrogante en la pantalla que tú pulses y diga, así es como se utiliza esto. Vamos muy a ciegas, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que desde un punto de vista de negocio, realmente no tiene ningún sentido que esta revolución, este pequeño cambio, ese cambio cultural se haga basado en las herramientas. Y el fruto de ello, que lo estamos viendo, es
compañías que contratan cientos de suscripciones de cualquiera de las herramientas IA que nadie usa. Entonces, realmente la ruta es una ruta de descubrimiento, curiosidad, Ujú. sorpresa. Segundo, adopción, lo uso. Y tercero, impacto. Cambio a mejor, porque si es a peor no lo uso. Ujú. Entonces, que haya una ruta desde que lo descubro hasta que cambie mi vida mejor, mi trabajo y mi vida personal, eso es realmente... Y eso está enfocado en que en una conversación con las personas. Oye, ¿a ti qué te duele? ¿Qué es lo que más tiempo te lleva a la semana? ¿Qué tarea tienes que si se equivoca, es crítica, si te equivocas, uy, la que se lía? Vamos a empezar por ahí, vamos a hacer que la tecnología sea un alivio. Ujú. Qué bien que ya esto lo hace una máquina, yo no tengo que hacerlo. Y a partir de allí empieza una narrativa de esto es útil para mí. Esto es una herramienta de mi caja de herramientas que es útil porque me alivia y me deja tiempo libre para hacer otras cosas que nunca tuve tiempo, son importantes. Y esa es una decisión muy humana. No lo controla la máquina el proceso, lo controla el humano. Ujú. O sea que ahí es donde vosotros os diferenciáis, ¿no? En esa Ujú. capacidad como para no empezar directamente por las aplicaciones, sino qué es lo que quieres mejorar y a Así través es. de la conversación que tienes con el empresario o con el cliente, poner el foco no tanto en las 20.000 aplicaciones que pueda haber, sino en aquellas que son útiles para el empresario o los equipos de la empresa. Así es. Vale. Vosotros decís que habéis formado a más de 3.000 personas. Así es. Y ahora mi pregunta es, porque claro, lo de formar está bien. Y ya sabes que tú y yo venimos de lados distintos, pero hemos coincidido en un sitio concreto, ¿no? Donde formamos a mucha gente. ¿Cuántas de las personas que formáis después de, no sé, 2 meses, dicen, wow, es que me ha cambiado la vida total? ¿No? Porque lo de la formación ya sabes que tiene un retorno que yo lo llamo efecto luna de miel, donde los primeros 15 días es ¡guau! Estoy emocionado, qué de cosas voy a hacer nuevas, tal, 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 pero luego llegan el día a día, llega la rutina, llegan las 27 reuniones y entonces no eres capaz de poner en práctica todo aquello que te han contado que te va a cambiar la vida. Totalmente. Cuando nosotros nos planteamos esto de cómo cambiamos el mundo mejor, ¿no? Con ese propósito de preparar a la gente para el futuro, dijimos, ¿y cómo medimos esto? ¿Cómo medimos? ¿Sabes? ¿Qué métrica, qué KPI ponemos para esto? Y en los primeros talleres que hacíamos, recuerdo que prometíamos dos cosas. Decíamos, os prometemos que después del taller, cuando acabéis, vais a llegar a casa y vais a enseñar esto a vuestra familia. Vais a decir, mira lo que he aprendido. ¿Ok? Ujú. Y lo segundo es, mañana cuando llegáis a la oficina vais a probar algunas cosas que hacéis a mano, hacerlas con esto. Es decir, abrir la mente a la posibilidad de utilizar lo que he aprendido instantáneamente de una manera con impacto. Y lo divertido es que cuando luego hemos empezado a hacer métricas nos hemos dado cuenta de dos cosas. Primero, el 60% de nuestros alumnos, de nuestros profesionales que han aprendido con nosotros, después de 2 meses siguen utilizando la IA para trabajar. El 85% la utilizan en su vida personal. Es decir, no es una imposición de su empresa de tenéis que aprender ya, sino esto me ayuda con mi menú, con mi logística doméstica, con mis vacaciones, con mis hijos, con mis abuelos, con mi mascota, con las plantas. Me ayuda a mi vida. Y eso es una prueba de que ha tenido impacto lo que aprendieron. Ujú. Muy bien. Oye, has estado hace poco en el GIA Summit, creo, Sí. ¿no? Y una de las cosas que ahí contabas es que bueno, todavía seguía habiendo ese miedo que hay en las empresas a cometer errores Ujú. y que quizá esto podía ser una de las cuestiones que paraliza bueno, pues a la adopción de nuevas herramientas como pueda ser el tema de la IA, ¿no? Porque Cierto. al final el directivo o el empresario lo que quiere es que las cosas se hagan, por supuesto, lo de los errores es, ¿cómo se llama el error de grande? ¿Cuánto cuesta el error, no? Entonces, ¿tú crees que esa cultura está cambiando o crees que seguimos manteniendo esta misma cultura? Porque claro, en la IA, bueno, pues en ocasiones, o yo creo que todavía no tenemos la certeza de que está correctísimo lo que nos entra. O sea, tienes que saber de la cosa
para poder tener un criterio y decir, oye, chapó lo que me ha hecho, ¿no? Así es. Estamos siempre hablando de la cultura del fallo, del error, que en el fondo es cómo definimos fracasar y cómo definimos tener éxito. ¿Ok? Voy a compartir contigo el primer error profesional que yo cometí, que fue tan grande. Yo trabajaba en una empresa de automoción. Fue tan grande que me llamó el presidente a su despacho. 5.000 empleados, 6.000, y me llamó a su despacho. Yo llevaba en la compañía 3 meses. Y bueno, fui a su despacho y me hablaba de usted. Te hablo del año 96. Y me dijo, Ángeles, ¿es usted consciente del error que cometió? Y dije, pues mire, señor, sí, me he dado cuenta de esto. Este error le ha costado a la compañía no sé cuánto, mucho dinero. Y me dijo, ¿es consciente de lo que usted no tiene que hacer para volverlo a repetir? Digo, sí, ya he entendido el error. Y me dijo, muy bien. Yo pensaba en ese momento me iba a despedir fulminantemente y me dijo, por favor, el próximo error que cometa que sea de otra cosa, que sea distinto. Yo dije, menuda lección. Equivócate, pero ves cambiando de error. En aquel mundo de hace un siglo. Hoy va todo tan rápido. No te da tiempo de hacer un plan, no a 3 años, a 1 año. Vamos a hacer un plan anual. ¿Para qué? En nuestra compañía hacemos planes a 3 meses. Y nos equivocamos. A 3 meses te equivocas. Pasan cosas que no están. La guerra de. Yeah. Entonces, aprendes que es todo mucho más iterativo, más ágil, y equivocarse es solo una pista de lo que tienes que cambiar. Entonces, si no recibes pistas de lo que tienes que cambiar y no cambias a tiempo, la competencia o la realidad hace que quedes atrás. Entonces, el error es el camino hacia el acierto. Y eso es una filosofía que con la inteligencia artificial se aprende, ¿sabes por qué? Porque si no preguntas bien y te responde una tontería, preguntas de otra manera. No dices, uy, esto no funciona. No, si funciona, pregunta mejor. Equivócate preguntando hasta encontrar la manera. Y es una herramienta fantástica para entrenar ese músculo. Qué bueno. Me has dejado impresionada con tu historia del error, porque esto, si me permites, yo lo voy a usar en mis clases. Adelante. ¿Vale? Quiero decirte, porque esto vamos, no hay tantas empresas que estén dispuestas a que sus empleados cometan errores para continuar aprendiendo. ¿Vale? Así es. Fíjate, tú tienes un ejemplo que pones, que es el de la lavadora, ¿vale? Que ahora nos lo contarás, pero me parece muy, muy interesante porque, bueno, tú dices, oye, cuando tú empiezas a utilizar la lavadora, ya no vas al río. Y mi pregunta es, oye, si vamos a empezar a utilizar la IA generativa a tope, ¿esto cuántos puestos de trabajo va a hacer desaparecer? Que yo sé que esta es una pregunta recurrente en cualquier foro de inteligencia artificial y que muchas veces tiramos balones fuera. Pero a mí me gustaría que te mojaras y que me dijeras, oye, pues yo creo que sí, que van a desaparecer. ¿Vale? Bueno, o que no. Quiero decir, ¿qué es lo que va a desaparecer? Porque a veces la gente no es tan consciente de que el puesto de trabajo que tienes, tal como es ahora, va a desaparecer o va a evolucionar hacia otra posición donde tienes que aprender, entre otras cosas, herramientas de IA para poder hacer ese trabajo que antes hacías de manera distinta. ¿No? Así es. La pregunta, lo decía Einstein, formular la pregunta correcta es la mitad del resultado. No se trata de qué trabajo va a desaparecer, sino qué va a desaparecer o qué va a aparecer. Y si lo pensamos bien, la inteligencia artificial provoca una paradoja que yo llamo la paradoja de la mediocridad. Y es cualquier persona, sin ser experta en ningún campo, utiliza ChatGPT, Gemini, Claude. La primera respuesta de inteligencia artificial te da un nivel de conocimiento que cualquier entendido en ese campo tiene. No un nivel excelente, pero un nivel promedio. Promedio
mediocre. No es la mejor respuesta posible. ¿Cómo logras la mejor respuesta posible? Enjuiciando, cuestionando y mejorando, repreguntando, mantener una conversación con la IA. Entonces, si tú sabes de esa materia, de esa disciplina, esa repregunta, esa conversación, aumenta la calidad de la respuesta de la IA hasta la excelencia o la especialidad. Pero la primera respuesta es la mediocridad. ¿Qué va a venir con la inteligencia artificial? ¿Es el final de la mediocridad? Es la democratización de la mediocridad. Yo no soy abogado, pero con la IA yo soy un ingeniero, abogado mediocre. Puedo ser un médico mediocre. Puedo ser un economista mediocre. Yo con la IA. Cualquiera con la IA puede ser lo que sea, mediocre. Entonces, si tú eres un ingeniero mediocre, tienes un problema. Porque no te diferencias de todos los demás que no son ingenieros, pero con la IA tienen el mismo nivel de mediocridad que tú. Entonces, realmente no van a desaparecer puestos de trabajo per se. Sencillamente, va a haber puestos de trabajo que se van a comoditizar. Cualquiera puede ser un... Bueno, ahora dicen funcionalizar. Venga. Entonces, no por casualidad, en el refrito, la nueva versión de la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que ya están discutiendo en el Parlamento Europeo, utilizan una palabra que es clave, que es la alfabetización en inteligencia artificial. Y alfabetizar significa que el que no sea alfabetizado no es empleable. Entonces, realmente la inteligencia artificial no va a hacer que desaparezcan trabajos per se, se van a hacer que se funcionaricen, como dices tú, y haya una sopa de mediocridad de la que hay que escapar para poder tener otra retribución y otro valor. Totalmente. O sea que una pieza fundamental para cualquiera que utilice inteligencia artificial es tener una capacidad de pensamiento crítico elevada, porque si no eres capaz de tener esto, pues es difícil que te puedas diferenciar, ¿no? Esta sería un poco por donde yo iría. Fíjate, en otro episodio tuvimos a otra persona que ella decía, estudiar a Salamanca, ¿sabes? Y tiene que ver con esto, es decir, porque ahora como parece que todos sabemos de todo, podemos opinar de todo, de cualquier cosa, pero el que sabe de la cosa tiene criterio, que es lo que no tenemos o no tenemos un criterio tan fundado como cuando utilizas la IA, ¿no? Oye, tú dices que la revolución de la IA va de abajo arriba. Cuéntame cómo es esto, porque normalmente quien te contrata no son los de abajo, ¿no? Son los que están arriba en la organización. Entonces, ¿esto cómo casa? ¿Cómo se lo vendes tú al empresario que te va a contratar? Bueno, en esto hay que distinguir el prescriptor del usuario del comprador, ¿no? Cuando estás vendiendo tecnología a una compañía, hay alguien que la quiere, alguien que te la compra y alguien que es el que al final la va a utilizar. Entonces, desde un punto de vista puramente humano de esta IA generativa, como hemos dicho al principio de esta conversación, si empiezas preguntando a la gente de qué haces y qué quieres dejar de hacer y que te lo haga una máquina, desde ahí puedes construir un cambio real. Entonces, ahora mismo tenemos a muchísimos directivos diciendo, uy, esto de la IA, hay que hacer algo. No sé qué, no sé para qué, pero hay que hacer algo. Y entonces encargan a algún departamento suyo, que puede ser el de recursos humanos, o el de compras, o el de tecnología, que hagan algo. Y claro, ¿qué hay allí fuera que les ofrecen? Pues cursos de inteligencia artificial. Y estos cursos de inteligencia artificial, ¿a quién van dirigidos? Hay ciertos directivos que dicen, yo quiero entenderlo. Hay otros que dicen, que lo aprenda la gente y luego ya veremos. Al final, a mí lo que me interesa es qué ocurre cuando realmente expones a la gente a la inteligencia artificial y la entienden, la adoptan y empiezan a usar. Empiezan cosas maravillosas. Por ejemplo, equipos que dicen a su jefe, a su responsable, al que reportan, voy a cambiarte el informe semanal, porque este informe no refleja lo que estamos haciendo, dónde tenemos un problema, dónde estamos teniendo éxito y algunas cosas que son claves para que la compañía, nuestro departamento, siga funcionando. Y cambiar el reporte al jefe es que el jefe no entiende nada. No entiende nada. Y si no entiende nada, es incapaz de reportar, de traducir todo para que la dirección tome decisiones. Entonces, los primeros que tienen un problema cuando todo lo que son los trabajadores aprenden inteligencia artificial es los mandos intermedios. Hasta el punto que dicen los equipos,
con la inteligencia artificial yo sé hacer el trabajo de mi jefe, no le necesito. Ese empoderamiento, ¿qué tecnología te lo da? Ninguna. No hay ninguna herramienta de informática que te dé ese empoderamiento de yo sé hacer el trabajo de mi jefe, con seguridad. Y además, aparte de ese empoderamiento, hay una reinvención del proceso. Con la inteligencia artificial, fíjate, es como si quieres hacer una zanja con una pala o con una excavadora. La tarea es la misma, pero ahora piensa, Sandra, que tienes una pala en la mano y tienes que hacer una zanja de 100 metros. Y estás pensando, ¿qué tengo que hacer? Ves las tareas, ¿no? El flujo, los pasos. Y ahora de repente estás montado una excavadora para hacer igual una zanja de 100 metros. Y cambia radicalmente cómo vas a hacerla. Esto pasa con la inteligencia artificial. Es una excavadora de la mente. Y cambia cómo trabajas. Te reinventas cómo trabajas. Y yo siempre digo, la inteligencia artificial no es lo que aprendes. Es qué ocurre el martes por la mañana después del curso del lunes. Estás encima de una excavadora y dices, voy a hacer la zanja de otra manera. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y en España tú crees que estamos preparados en las empresas para esto de la IA? Porque si todavía hay zonas de España donde la alfabetización, la anterior, la digital, la de lo más normal, no ha llegado o aún no está totalmente finalizada, Ajá. ¿tú crees que no estamos jugando a ser un poquito el Silicon Valley a la española, eh, ¿no? Con esto de la IA? ¿Qué problema hay que conjugar al Silicon Valley? Jugar nos prepara para luego el reto real. Ujú, El juego nos prepara para eso. ujú, Los españoles, en particular, y yo que he vivido todo ese proceso desde que entramos en la Unión Europea, yo viajaba por Europa acomplejado. Uy, mira, un alemán, un inglés, hasta darme cuenta de que no son mejores, no son ni más listos, ni más... podemos hacer esto. Y recuerdo sobre todo a mi generación X, se nos quitaron los complejos de somos todos iguales de buenos. Y además me gusta cómo trabaja este, o me gusta cómo en el equipo de trabajo esta persona, o lo que sea. Entonces, tenemos la capacidad, la inventiva, los recursos y el talento para hacerlo. Sí es cierto de que la adopción a veces es por decisión propia o a veces es forzada. ujú, ¿Por qué mucha gente se instaló el WhatsApp en su teléfono? Porque si no, ya no estaban las conversaciones de dónde quedaban los amigos. ujú, No quiero el WhatsApp, pero es que si no, no veo a mis amigos. Entonces, la inteligencia artificial, o mejor dicho, déjame empezar por el otro sitio, la digitalización, en muchos casos no ha fraguado porque hay gente que no se ha digitalizado y no ha pasado nada. En cambio, con la IA no va a ser así. La diferencia entre una empresa que la usa y una que no es tan sideral que no puedes quedarte fuera del grupo de amigos. ujú, Tienes que estar allí en la pomada y en la competencia. Entonces, la inteligencia artificial no únicamente es un tsunami que o nadas o te supera, porque toda tu competencia se va a escapar del pelotón y tú te vas a quedar atrás, sino que además, por el propio carácter de la gente la aprende y revoluciona cómo hace las cosas, no vas a poder pararla. ujú. En cuanto la gente la utiliza, empieza a cambiar cómo hace todo. Entonces, ¿qué vas a tener a todos tus empleados aislados de ella? Pues ya la estamos hablando. Entonces es inevitable. Y no nosotros, fíjate, cuando un colectivo está retrasado tecnológicamente, ¿sabes lo que hace? Se salta generaciones tecnológicas y pasó en los países subdesarrollados o Ujú, menos desarrollados. No tenían telefonía fija. En África no tenían el teléfono de cable en su casa. Directamente pasaron a la telefonía móvil. ujú. No dijeron, bueno, primero tienes que poner cobre por no sé qué con el teléfono y luego ya el móvil. No, directamente vamos al móvil. Entonces, ¿por qué no vamos a ir directamente al móvil de la IA saltándonos todo por en medio? Adelante. Ajá, qué bueno. Oye, ¿alguna vez te ha contratado un cliente que tú, después de escucharle, has dicho, esta empresa no está preparada para nada de esto de la IA? ¿Y qué has hecho? Bueno, el hecho de que quieran contratarte significa que están preparados, ¿eh? Pero ¿tú no crees que hay, en algunas ocasiones es, oye, sí, lo tengo que hacer porque mi competencia lo está haciendo, entonces como lo Claro. está haciendo, yo lo hago, pero realmente no creo en ello?
Porque yo creo que una de las cosas fundamentales para trasladar al resto de la compañía es que tú creas en lo que estás Cierto, comprando, entre cierto, comillas, ¿no? cierto. Es decir, si estás comprando la adopción de aplicaciones de inteligencia artificial para que te beneficien las tareas de los trabajadores, si tú crees positivamente en ello, tú también lo trasladas Ujú, a tu gente, ¿no? ujú. Pero cuando lo haces un poco por este cambio cultural forzoso que nos viene dado desde fuera, porque si el otro lo hace yo lo tengo que hacer y demás, ¿esto cómo lo manejas Ujú. cuando ves que no hay alguien que está totalmente, si no quieres, bueno, tan convencido de que este es el camino? Ok. Mi respuesta a esa pregunta es muy humana. Para empezar, como he dicho antes, si alguien está interesado en contratar algo así es porque está orientado en la dirección correcta. Normalmente en lo que divergemos no es en el qué, sino en el cómo. Ujú, Y esto, los que somos o hemos sido mentores, lo tenemos muy claro. A nuestros mentorizados no les damos la solución. Les hacemos las preguntas para que ellos lleguen a las respuestas, para que sea suyo el proceso de llegar a esa solución. Entonces, obviamente, cuando un cliente te contrata y dice, quiero llegar hasta allí, quiero llegar por esta ruta, y tú dices, uff, esa no va a ser. Puedes hacer dos cosas, corregirle o intentarlo, o sencillamente explicarle, mira, después, nuestra experiencia después de enseñar a 3000 es esta es la ruta, eso es lo que va a ocurrir, ¿ok? Tú quieres ir por adelante. Normalmente los caminos que llegan a una calle sin salida te obliga a recular y volver a planteártelo. Entonces, cuando se lo replantean después de un intento y se ha cumplido la ruta que les has puesto, esa ruta de maduración, dicen, me ha pasado lo que me habías dicho. A lo mejor te escucho un poquito. Y eso también crea una relación de más confianza claro, donde van a escuchar más activamente los siguientes pasos que tú les propongas. Entonces, en ocasiones es necesario que la gente llegue a sus propias conclusiones y que aprenda de su propia experiencia y a partir de ahí que esa confianza es lo que al final genera una interacción muy constructiva, ¿no? claro. Entonces, están todos preparados, sencillamente es el proceso de cómo llegan a ello. Qué interesante, qué bueno. Yo les decía antes que este hombre tiene una formación muy curiosa y ahora voy a ponerte encima de la mesa esto de la grafología, que a mí me fascina, y la documentoscopia. Entonces, cuéntame cómo se conjuga esto de analizar la escritura y a mano con ver inteligencia artificial. Madre mía. Pues mira, yo dentro de esta curiosidad que tengo por aprender cosas que no están obviamente relacionadas, piensa que yo estudié ingeniería y me han entrenado mi cerebro a ser muy cartesiano, muy lógico, muy cuadrado. Eh, Mis hobbies son muy fuera de eso. Me gusta la fotografía, que es utilizar el lado derecho de mi cerebro, no el izquierdo, no el lógico. Me gusta la música, me gusta el baile, bailo flamenco. Entonces me gusta, no sé, activo otras partes de mi cerebro. Y claro, cuando yo llegué a un puesto directivo donde yo tenía que seleccionar personas para construir equipos, me di cuenta de que, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo sé si una persona es así o asá? ¿Cómo? Y entonces la grafología es una proyección de cómo eres en cómo escribes. Es una proyección totalmente espontánea y no premeditada. Cuando alguien te escribe una carta de un folio completo, el primer párrafo intenta dar su letra intenta simular lo que cree que debería mostrar, pero a partir del segundo párrafo es quién es. Su cerebro le dice a su mano qué tiene que hacer. Y según cómo se lo diga, dónde aplica la fuerza, los trazos, el control, la alineación, el orden, el desorden, todo eso habla de ti. Y yo dije, qué interesante. Y cuando aprendí grafología, lo más increíble, obviamente uno lee su propia letra y dices, uy, Dios mío. Y ves que no te puedes esconder, estás desnudo. Y aplicándolo a la gente fue algo muy interesante porque realmente empecé a entrevistar a personas pidiéndoles una carta manuscrita. Manuscrita. Y de ahí salían entrevistas mucho más enriquecedoras de
tú quizás eres así, y tú quizás eres asá, ¿cómo aplicas esto a la tarea que tenemos? ¿Cómo encajas en este equipo de personas que ya se conocen desde hace 2 años y tú eres nuevo? Unas preguntas en las entrevistas que veía a la gente descabalgada de, esta no me la esperaba, esta tampoco me la esperaba, ¿no? Entonces, es otra manera de conectar con la gente desde el lado más humano, de estás aquí trabajando con nosotros, pero esto es un trabajo, vamos a pasar muchas horas juntos. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Mira, fíjate, la inteligencia artificial es una conversación con la abundancia de conocimiento. Qué bonito. Los seres humanos estamos preparados para la escasez. Escasez de comida, escasez de medios. ¿Qué pasa cuando tienes abundancia de comida? ¿Sabemos manejarla o acabamos diabéticos? Cuando tienes abundancia de comida, ¿qué relación tienes con la comida? ¿Comes procesado? ¿Comes sano? ¿Haces ayuno? ¿Eliges tu comida? ¿Qué relación? ¿Cómo te relacionas con esa abundancia? Y eso habla de ti. Cuando tienes abundancia de conocimiento, ¿cómo te relacionas con ella? ¿Tienes un juicio crítico? ¿La cuestionas? ¿Aprendes? ¿Investigas? ¿La ignoras? ¿Cómo te relacionas con esa abundancia de conocimiento? Y esa es la conversación que tienes o no tienes con la inteligencia artificial, porque la IA es la abundancia de todo el conocimiento humano que está allí. Y puedes dialogar con ella. Entonces, ¿qué relación tienes con el conocimiento? Es una proyección, igual que la grafología, de quién eres. Y habla de nosotros, de Qué quiénes bueno. somos. Qué bueno. Tengo que decirte que aquí, por este sofá, ha pasado Rodrigo Martínez de Ubago, al que tú Anda. conoces. Sí, señor. Con lo cual, si te escuchara, te diría, bueno, sí, con esto de la grafología podrías conocer, bueno, de una manera general, un 15% de lo que esa persona es, Ajá. ¿vale? Cierto. Me fascina esto que acabas de decir de la conversación con la abundancia de conocimiento, porque pone muy bien, ilustra muy bien la relación que tienes con la IA, ¿no? Ujú, Es con ese ente que te puede hablar de todo ujú, lo que tú quieras, ujú. y es brutal. Y en relación con esto, te quiero hacer la siguiente pregunta, que es, ¿tú no crees que precisamente por esa relación o por esa conversación con esta abundancia de conocimiento, de repente nos estamos convirtiendo los humanos en dependientes de la IA, literalmente? Es decir, jolín, que allá hay gente que no sabe escribir un correo electrónico si no lo pone antes en ChatGPT, Ujú, ujú. ¿vale? O porque considera que lo escribe mejor, o Mm. porque dices, ¡buah! No sé que vaya a meter la pata. Incluso yo algunas veces cuando escucho a alguna persona así digo, ostras, que en lugar de facilitarle la vida y la tarea, lo que le está es generando inseguridades. Ujú. ¿Esto cómo lo manejáis? Acabas de decir la palabra clave. Facilitar la vida. ¿Qué es complejo y qué es sencillo? ¿Qué hace la inteligencia artificial? ¿Elimina la complejidad o la recoloca? Ujú, La redistribuye a otro sitio. Hasta ahora la complejidad, cuando tienes un problema complejo, una situación o un problema que tenías que... ¿Qué hacías? Había una complejidad que era cómo utilizo el software o la herramienta que me hace... O sea, la complejidad era la maestría de utilización del software que la solucionaba. Ahora la complejidad, la inteligencia artificial, no es difícil. Le hablas, no es difícil de usar. La complejidad es humana. ¿Cómo le hablas? ujú. ¿Le hablas pidiéndole perdón? ¿Le hablas pidiéndole por favor? ¿Le hablas insultándola? ¿Le hablas de forma inquisitiva? O sea, no se trata de usarla ya. Todo el mundo la sabe usar. Es, ¿sabes pensar? Porque esto es como en la pandemia. El que antes de la pandemia estaba todo el día en la máquina del café y no trabajaba, en la pandemia siguió sin hacer nada. Y el que estaba trabajando a tope cuando estaba en su casa en la pandemia, seguía trabajando a tope. Ujú. La inteligencia artificial solo hace que baje la marea y se ve que no tiene bañador. Qué bueno. Entonces, no hay dependencia porque si tú sabes pensar, la herramienta de la IA es una amplificación de tu capacidad de pensar. Y cuando tu capacidad de pensar se amplifica, el que no piensa, el gap se hace más grande.
Ya, Baja la marea y se nota que no piensa. claro, Entonces no dependes, estás amplificado. muy bien. Oye, ¿y tú qué harías si mañana sale otra tecnología que barre del mercado la IA y de repente IA ya no sabemos si sirve o no sirve? Atenerme a mi propósito. El mundo que viene, cómo ayudo a la gente a navegarlo. Ujú, Y hoy es la IA, puede ser otra cosa. Pero siempre centrándonos en estos humanitos que queremos comunicarnos entre nosotros, queremos tener un propósito y queremos vivir mejor. Entonces, si te alineas con eso, la gente te seguirá escuchando. ujú. La tecnología solo es pasajera. Obviamente, la tecnología que saldrá dentro de cada vez menos tiempo, porque los ciclos van más Más, rápido, más rápido. Ujú. la tecnología irá cambiando, pero si es útil, si tiene beneficio, la gente lo adopta. Fíjate, otra cosa que me he dado cuenta es que, y hablando un poco de lo que decías antes de la dependencia, cuando no había GPS, la gente llegaba a los lugares preguntando, ¿ok? Y ahora dices, bueno, y ahora sin Google Maps yo no voy a ningún sitio. Incluso vas a los sitios que conoces con el navegador puesto, ¿verdad? Todos lo hacemos, yo también. Bueno, a mí me encanta decir, pues no te voy a hacer caso, me voy a ir por donde yo quiero. Pero ahí lo tienes activado, ¿verdad? Entonces, aquí lo interesante es que gracias a que hay GPS, te atreves a ir a sitios más lejanos donde sin GPS no irías. Ujú, Te puedes ir a China, que está todo en chino, y dices, yo sin GPS aquí no podría hacer nada. Pero con GPS te atreves de ir a China. O sea, expande ujú. tu ambición y expande tu círculo vital. Entonces, la inteligencia artificial va a hacer eso, de expandir nuestro círculo, porque nos va a permitir llegar más lejos. Bueno, los neurocientíficos no dicen exactamente lo mismo, Ujú. Carlos, ¿eh? Los neurocientíficos, cuando hablamos de este tipo de habilidades cognitivas, lo que dicen es que cuando tú dejas de utilizar bueno, esta habilidad que tienes, pues habilidad que no practicas, habilidad que pierdes, Ajá. ¿no? Entonces, quizá en ese sentido, la inteligencia artificial, en algunas ocasiones, yo creo que nos está haciendo esa parte de dependiente, ¿no? Lo del Ujú. GPS a mí me parece que es verdad que te lleva a China, pero es verdad que si por el camino te has quedado sin coche por el motivo que sea y dejas de tener GPS, ostras, ¿no? Ostras, la cosa se puede poner un poquito difícil. Entonces, yo creo que precisamente escuchando a los neurocientíficos, a mí me parece que necesitamos seguir manteniendo todas esas habilidades cognitivas, bueno, muy, muy en nuestro día a día, sobre todo Ujú. para no perder, Ujú. ¿no? Por ejemplo, lo de escribir a mano, que tú dices, pedía la carta manuscrita, pues ya hay muchos estudios que te dicen que escribir a mano, que es una de las cosas que los niños hacen cada vez menos, pues se ha demostrado que es uno de los ejercicios más poderosos para que la parte de lectoescritura avance como tiene que avanzar. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, por eso digo que lo de la IA y la dependencia, cuidado, ¿eh? Cuidado con ello. Cuéntame, vamos a darles a los directivos que te puedan estar escuchando o a esos empresarios que nos puedan estar Ajá. escuchando y que digan, buah, a mí me vienen a vender todos los días algo de IA y no sé qué hacer. ¿Qué tres preguntas les dirías tú que tienen que hacer a cualquiera que le llegue a vender algo de IA y que quizá no se estén planteando o no las hagan? Ujú. Que sean como esas preguntas críticas o clave para que tengan por lo menos una pista de que si el que tienen enfrente es un vendehumo o realmente es Claro. alguien que sabe Ajá. de la IA. Sí, esto una pregunta interesante porque, curiosamente, muchos de los clientes que tenemos no es el primer curso de IA que han hecho. En algunos es el tercero o el cuarto. Ujú. Y dices, "Pero no sé, ¿por qué repites, no? ¿Por qué ves la misma película 4 veces, no?". Y me da la sensación de que no han ido a un curso de inteligencia artificial, se han ido de turismo a la IA. Ujú. ¿Sabes? Cuando te vas a París y desde la habitación del hotel estás mirando la ciudad a través de la ventana y luego vuelves y dices, conozco París, no. Has visitado como turista. Entonces, el turismo de IA es eh, como en un viaje organizado. En 3 días ves 17 iglesias y 4 monumentos y vuelves. Y entonces la primera pregunta es, ¿estás yendo de turismo o vas a conocer la ciudad?
Y de ahí viene para evitar eso, dices, no quiero visitar monumentos, no quiero visitar aplicaciones, quiero lo que yo hago en esta empresa, cómo lo hago con IA. ¿Ok? Parte del caso de uso en vez de la aplicación. Esa es la primera cosa. ¿Qué quiero resolver de mi negocio con IA? Pero lo primero es, ¿qué quiero resolver de mi negocio? La IA es la herramienta. No es, ¿qué herramienta elijo para luego lo que quiero? No, no, no es al revés. Segundo, ¿qué pasa el martes por la mañana? El lunes hacemos el curso. El martes por la mañana, ¿alguien cambia lo que hace? Porque si nada cambia, ¿quién va a cambiar cómo trabaja cuando aprenda IA? Si la respuesta es cero, estás tirando el dinero a la basura. Y lo tercero que diría es, ¿qué ocurre cuando la pruebes? No las personas, sino la compañía. Vamos a hacer este proceso entero con IA. Haces un piloto de ¿cómo vas a medir que eso tiene impacto? Agarra la calculadora y de alguna manera cuantifica si valió la pena. Porque si valió la pena, vas a seguir. Y si no vale la pena, algo no lo has planteado bien. O sea, necesitas un inicio que te mejore, un cambio de implantación y una implantación que sepas medir. Y si la propuesta que te hacen no está alineada con esa ruta, va a llegar a nada. Muy bien. ¿Cuál dirías que es el mayor engaño que circula hoy por las redes sociales sobre la IA? El mayor engaño lo encontramos también todos los días. Nos encontramos empresas que vienen a que les enseñemos inteligencia artificial cuando ya han comprado 500 licencias de la IA que tú quieras, que nadie usa. Y dices, Dios mío, estamos pagando cada mes y nadie ha entrado. Ya. Y en ese caso es realmente la inteligencia artificial no se despliega desde un punto de vista de una tecnología. La IA no es una tecnología, es cómo te relacionas con el conocimiento. En este caso, la abundancia de conocimiento de tu empresa misma, de tus clientes. ¿Cómo te relacionas con eso? Entonces, el gran engaño es acumular herramientas para nada. Claro. Fíjate. Qué interesante lo que estás diciendo, porque claro, tenemos tal bombardeo de cantidad de apps que te dicen que te hacen una son vídeos, el otro te hace fotos, el otro te crea documentos, el otro te hace tesis doctorales. O sea, quiero decir, tenemos tal bombardeo Claro. que, bueno, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, yo creo que en ocasiones se sienten muy abrumados por todo eso que está saliendo y tienen un cierto temor precisamente de lo que decíamos antes, ¿no? De esas posibles vendehumos que hay por el camino que no nos den realmente algo de valor para la organización. Y curiosamente, las pymes, fíjate, cuando una pyme nace, o un autónomo, está basado en uno o dos talentos especiales que tienen los fundadores. Yo soy muy bueno vendiendo, yo soy muy bueno en finanzas, yo soy muy bueno en algo, tengo buenos contactos. Entonces, eres muy bueno en una cosa, pero un negocio requiere una cosa coral. Claro, tú no sabes de finanzas, pues un asesor fiscal y financiero. Tú no sabes de logística, o no logística, no sabes de marketing. Entonces, tú tienes una cosa principal y las otras que no sabes. Con la inteligencia artificial, todo este conocimiento coral, para cuanto menor es la empresa, más multiplicativo es el efecto. Sí. Tienes al equipo. Claro. Tienes al Y equipo. piensa que al final lo que te vienen Mira, fíjate, ¿sabes lo que te ofrecen? Te ofrecen dos cosas. Te prometen una orquesta vendiéndote los instrumentos. Abres una habitación y metes todos los instrumentos de la orquesta, cierras y dices, ya tengo la IA. Y nadie los usa. No tienes una orquesta, solo tienes los instrumentos. Exacto. No suena ninguna música. Haces así y dices, nada, silencio. Y en el tema de la IA, fíjate, mira, la IA es aprender a hablar francés. Pero cuando vas a una academia de francés,
¿te enseñan a hablar o te venden un libro Ujú, en francés? Dice, no, no me vendas un libro, enséñame a hablar. ujú, Y hablo yo lo que quiero. Entonces, no me enseñes GPT, no me enseñes Gemini o Copilot. Enséñame a hablar con la IA. claro, Pero claro, hay mucho ruido y yo lo entiendo. claro. Ujú. Jolín, qué interesante, Carlos. De verdad que yo creo que esto da para otro podcast por lo menos. Oye, tenemos una última pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por este sofá, Ujú. que es, ¿qué es eso que nunca dices en voz alta, pero que crees que es muy necesario que la gente sepa? Mm. Pero yo me lo aplico a mí mismo, ¿eh? Me lo aplico a mí mismo. Eh, y esto se lo he pedido prestado a mi padre. Mi padre dice que las jirafas no son altas, son jirafas. La realidad es la que es. eh, y ciertas cualidades son parte de ella, ¿no? Y nosotros los humanos nos encanta, cuando algo no nos gusta, nos encanta poner nombres divertidos, pero la realidad es la que es, aunque tú la llames con nombres divertidos. Entonces, yo creo que tenemos que apegarnos mucho a la realidad, a lo que realmente está ocurriendo, a tener, en vez de un sentido de cómo percibimos las cosas, un sentido de perspectiva, teniendo en cuenta todo, realmente dónde estamos. Porque eso nos permite evolucionar, mirarnos al espejo sin sesgo y con objetividad, y de allí intentar brincar con la intención de ser mejores. Qué bueno, qué bonito. Mm. Muchísimas gracias, Carlos, Gracias a por ti, estar aquí. Ha sido un verdadero placer tener esta conversación. igualmente. Me ha encantado lo del turismo de la IA, me ha encantado la conversación de la abundancia de conocimiento. Creo que has dado algunas claves muy interesantes para, bueno, tener una mayor conciencia de en qué nos puede ayudar realmente la IA generativa. Y bueno, pues yo les invito a que visiten su página web, .com. ia-ya.com, y bueno, pues aquí le tienen para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Carlos. Igualmente.